En las afueras de una aldea se erigía un vasto ermitaño dedicado a Gautama Buda. Dentro habitaba un monje budista de renombre. Un discípulo peculiar destacaba por su parloteo constante. Durante la recolección de donaciones, llegaba con relatos frescos de cada hogar, compartiéndolos con los demás del ashram. Su inclinación al chisme y la autoafirmación constante le llevaba a hablar mal de un discípulo a otro, buscando siempre elogios y demostrar ser el más inteligente y destacado. Se consideraba único y superior a los demás discípulos, argumentando: «Soy descendiente de una familia acomodada. Podría haber llevado una vida cómoda, pero renuncié a todo para descubrir la verdad, comprenderme a mí mismo y entender la vida. Mi sacrificio supera al de todos ustedes». Un día, el monje budista convocó a todos los discípulos y propuso una resolución para el próximo mes. Cada uno podría establecer una resolución según su capacidad. Quien rompiera su resolución volvería a sus antiguas costumbres. Los discípulos formularon resoluciones diversas y se retiraron para compartirlas con el monje budista. Sin embargo, el discípulo proclive a mostrarse distinto y superior acudió directamente a la cabaña del monje. Expresó su deseo de asumir una resolución impactante y significativa. El monje sonrió y le propuso permanecer en silencio durante el próximo mes. Insatisfecho, el discípulo pidió una resolución más desafiante. El monje le instó a cumplir primero con esa resolución aparentemente sencilla. El discípulo obedeció y se sumió en el silencio. Pasado un día, le resultó fácil mantenerse en silencio, pero a partir del segundo día, la carga de la no expresión comenzó a intensificarse en su mente. Al tercer día, sintió pesadez, y al cuarto día, experimentó una extraña inquietud. Todos los discípulos del ashram continuaban entablando conversaciones entre ellos. Él también anhelaba expresar sus pensamientos ante ellos, pero su resolución se interponía. 15 días transcurrieron, y la resolución de casi todos los discípulos en el ashram se quebrantó. Sin embargo, la del discípulo persistía. El ashram quedó sorprendido por el repentino silencio del individuo que solía hablar tanto. Tras esos 15 días, el discípulo volvió a la presencia del monje budista. A través de la escritura, expresó su conflicto interno. Quería hablar, sentía una necesidad de expresarse, y las voces en su mente se incrementaban, generando malestar. El monje budista reconoció el conflicto interno del discípulo. Afirmó que la resolución aún persistía, pero le advirtió que mientras las voces resonaran en sus oídos, su mente seguiría hablando. El hábito de hablar se manifestaba internamente. El discípulo, agradecido, se retiró y se sumió en el bosque. Días pasaron, y el tiempo de la resolución llegó a su fin. Sin embargo, el discípulo no regresó al ashram. Los demás discípulos y el monje supusieron que animales salvajes lo habían devorado. Un día, para sorpresa y alegría de todos, el discípulo retornó al ashram. No era la misma persona que se había ido. Había experimentado una transformación increíble, irradiando calma y serenidad. Se aproximó a los demás discípulos, quienes notaron que su impaciencia y verborrea previas habían cedido. Cada palabra fluía suavemente y con dulzura de su boca. Después de conversar con los discípulos, se dirigió directamente al monje budista. Expresó su respeto y preguntó si aún mantenía su resolución. El monje, examinando cuidadosamente los ojos del discípulo, afirmó que aún guardaba silencio. La transformación era evidente. El discípulo compartió su experiencia. Durante su ausencia, había sentido la necesidad de expresarse, pero optó por permanecer en silencio. En el denso bosque, se percató de cómo solía hablar mal de los demás y de la importancia de mantenerse en paz. Se dio cuenta de que la verdadera paz no era solo la ausencia de palabras externas, sino también la ausencia de diálogo interno caótico. El monje budista explicó que la inquietud dentro de nosotros proviene de hablar en exceso en el exterior. Sin embargo, al dirigirnos hacia nuestro interior, permanecemos en calma. La mayoría de los problemas del mundo provienen de nuestro exceso de palabras, ya que tememos el silencio. Hablamos más de lo necesario y no escuchamos a los demás. Interrumpimos para hacernos entender, desperdiciando nuestra energía en conversaciones sin sentido. Tal sociedad está llena de tristeza porque la gente no escucha ni intenta comprender. El valor del silencio se pierde
haciéndonos sentir pequeños. El discípulo, agradecido por la enseñanza, se retiró con una profunda reflexión. 3 meses después, regresó al ashram, ahora completamente transformado. A través de la escritura expresó que, aunque ahora podía hablar y caminar físicamente, se sentía internamente solo y en silencio. Incluso al intentar expresarse, se sentía aislado. Había aprendido a observar sus pensamientos con plena conciencia y a contemplar todos los problemas mentales quedándose en el presente. Así, había experimentado cambios milagrosos en su vida. Pasaron 3 meses desde que el discípulo abandonó el ashram y no se tenían noticias de él. Los monjes habían perdido la esperanza de su regreso. Un día, para sorpresa y felicidad de todos, regresó transformado. Ya no era la misma persona. Había experimentado una metamorfosis increíble, emanando paz y tranquilidad. Los demás discípulos quedaron asombrados por el repentino cambio en aquel que solía hablar sin cesar. El monje budista no compartía la preocupación de los demás sobre si los animales salvajes lo habían atacado. Sugirió que quizás había encontrado lo que buscaba. Otro discípulo le preguntó sobre los peligros de hablar demasiado, y el monje explicó que una de las dificultades humanas es la incapacidad de permanecer en silencio. Constantemente sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o puede tener consecuencias negativas. Muchos de nuestros problemas surgen de este hábito de hablar en exceso. El monje continuó señalando que la mayoría de las disputas familiares y conflictos provienen de conversaciones sin sentido. Anhelamos ser escuchados, pero a menudo no escuchamos a los demás. En lugar de centrarnos en expresar nuestras opiniones, interrumpimos a los demás para demostrar quiénes somos y lo que podemos hacer. Este patrón de hablar y no escuchar genera malentendidos y resentimientos. El monje enfatizó que este patrón de hablar sin sentido causa un estrés y malentendidos innecesarios. Cuando se le preguntó sobre la solución, el monje explicó que la clave es observar los pensamientos con plena conciencia. Contemplar todos los problemas mentales al permanecer en el presente puede provocar cambios milagrosos en la vida. Instó a no perder el tiempo y la vida en el discurso sin sentido, señalando que la sociedad pierde momentos preciosos que podrían disfrutarse y experimentarse plenamente. Pocos se dan cuenta de lo que se pierde en esta locura. Así como la gente no sabe de su llegada, tampoco sabe de su partida. Ante la sugerencia de que el discípulo había encontrado lo que buscaba, todos se sorprendieron y se preguntaron sobre su paradero. Otro discípulo preguntó al monje sobre la nocividad de hablar demasiado. El monje explicó que una de las muchas dificultades humanas es la incapacidad de permanecer en silencio. Constantemente sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o puede tener consecuencias negativas. Muchos de nuestros problemas surgen de este hábito de hablar en exceso. El monje sugirió que aquellos que buscan viajar hacia su mundo interior deben aprender a cerrar sus bocas. Destacó que los budas iluminados, al evitar hablar demasiado y escuchar en exceso, se sumieron en la soledad para encontrar la paz. Mantuvieron la calma en la soledad, permitiéndoles viajar fácilmente hacia su interior, incluso mientras vivían en el mundo exterior. La clave, según el monje, es conservar la energía que desperdiciamos en palabras sin sentido para poder vivir en la serenidad y la paz. Al concluir este viaje zen, el monje invitó a los oyentes a unirse a la comunidad. Se alentó a expresar pensamientos y compartir comentarios para enriquecer este camino de sabiduría. El agradecimiento se extendió a aquellos que acompañaron en este sendero de sabiduría y enriquecimiento espiritual. Recuerda que la esencia de esta historia radica en que hablar en vano es una pérdida de energía. Aquellos que desean explorar su mundo interior deben aprender a cerrar sus bocas. Mantén tu energía para ti mismo y evita gastarla en palabras sin sentido. En este viaje de autodescubrimiento, la sabiduría se encuentra en el silencio. Aprende de la experiencia de este discípulo y permite que la calma interior guíe tu camino. Al finalizar este relato, se reitera la invitación a formar parte de la comunidad Pensamiento Sabio. Comparte tus pensamientos y comentarios para continuar enriqueciendo este viaje colectivo hacia la sabiduría y la paz interior. La participación activa de la comunidad impulsa este camino de crecimiento espiritual y reflexión. Gracias por acompañarnos en esta travesía de conocimiento y sabiduría. Además, el discípulo revela que,
Al permanecer en silencio, experimentó una transformación interna. Encontró paz al comprender la verdadera naturaleza del silencio. Aunque inicialmente luchó contra las voces internas, gradualmente desaparecieron. Su experiencia en la soledad de un denso bosque le permitió apreciar la quietud y escuchar conscientemente los sonidos de la naturaleza. El monje enfatiza que la agitación interna proviene del habla excesiva. Al volverse hacia el interior, uno puede mantener la calma, independientemente de lo que se diga externamente. La clave es cerrar la boca y conservar la energía que de otro modo se perdería en palabras sin sentido. Este enfoque permite viajar hacia el mundo interior mientras se vive en el mundo exterior.